Fue miembro de la rama IEEE, ha trabajado en temas específicos de diseño de circuitos integrados. Él estuvo en el programa de circuitos integrados de Brasil en el 2012. Hizo su maestría en ingeniería eléctrica en el área de circuitos integrados en Brasil. Actualmente es estudiante de doctorado en ingeniería electrónica en la UIS. Tenemos pues el gusto de contar con su apoyo. Él va a estar como haciendo una pasantía de investigación y ya lleva creo que unas 3 semanas acompañándonos aquí en la universidad. Y lo que queremos es retomar algunas áreas que hemos trabajado en el pasado que por diferentes razones pues no hemos vuelto a potencializar, pero esta es una muy buena oportunidad para pues motivarlos, para poder hacer contactos y pues para volver a retomar todos estos trabajos que teníamos y pues nuevas ideas que puedan surgir. Entonces, sin más, Juan Sebastián, pues muchas gracias y tienes toda la palabra y puedes arrancar. Perfecto, Freddy. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario organizado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de los Andes. Bien, voy a arrancar entonces con la presentación. Entonces, la presentación pues, se llama, o la llamamos Diseño de Circuitos Integrados con herramientas Open Source, específicamente con el kit de diseño Skywater 130. Perfecto. Antes de dar inicio a la presentación, voy a hablar un poco de lo que, digamos, de los últimos años, de qué es lo que he estado haciendo en los últimos años. Como mencionó Freddy, estoy haciendo mi pasantía aquí en los Andes y hago parte del grupo de investigación OnChip, que está vinculado a la Universidad Industrial de Santander. Este grupo tiene como focos principales de investigación arquitecturas de computadores, circuitos de alta velocidad, hardware de seguridad y algoritmos de EDA. Bien, nuestro grupo tuvo un boom muy importante a partir de 2016. En ese año se presentó al mundo Turpial, que es un microcontrolador RISC-V. Fue probado en silicio y fue, digamos, el primer microcontrolador a nivel mundial que que se logró hacer, se logró diseñar. Fue hecho en una tecnología de 130 nanómetros y digamos que ese boom de Turpial permitió en 2017 que hiciéramos una colaboración con Sci5, en ese entonces una startup del Silicon Valley. De hecho, en ese mismo año, en 2017, fue catalogada como la mejor startup del Silicon Valley y los miembros de esta empresa provienen principalmente de Berkeley. Bien, nosotros estuvimos trabajando con ellos en una tecnología de 180 nanómetros y nos enfocamos principalmente en el desarrollo de los bloques asociados a lo que es el dominio de Always On, junto con los ADCs y los DACs. Después de la colaboración con Sci5, cogimos los bloques de Always On, los mejoramos, logramos, digamos, reducir el consumo de estos bloques y de ahí salió el tercer microcontrolador, Getty por su nombre, completamente desarrollado la parte analógica y la parte digital en on-chip y pues, tenía la parte del debugger y aplicaciones de USB 1.1. Todo esto bajo el liderazgo del profesor Elkin Roa. Bien, voy entonces ahora sí para comenzar con la presentación. Esta es la agenda de la presentación. Primero voy a hablar de la importancia de los circuitos integrados hoy en día, un flujo de diseño base, cómo es que está definido el flujo de diseño base tanto para la parte analógica como para la parte digital. Hablar del año 2020, que fue cuando justamente Google pudo liberar su PDK, o decidió más bien liberar su PDK Skywater Sky 130. ¿Cuáles son las herramientas de código abierto para simular los diferentes dominios? Y todo esto, pues, con tal de promocionar un curso de diseño de circuitos integrados para el primer semestre de 2023 en los Andes. Bien, entonces arranquemos. ¿Por qué la importancia de los circuitos integrados hoy en día? Bueno, como nos damos cuenta, hay diferentes imágenes de tendencias, de temas, digamos, de innovación que están actualmente sucediendo a nivel mundial, como son las smart grids, todo lo que tiene que ver con el Internet de las Cosas, IoT, ¿sí? Toda esta red de sensores gigantesca que está extrayendo información todo el tiempo del medio ambiente, enviada a lo que conocemos como la nube para tomar en tiempo real decisiones y, digamos, ayudar y satisfacer la demanda de los usuarios en tiempo real. Carros eléctricos también, como Tesla, ¿sí? Hace aproximadamente un mes Tesla presentó su humanoide Optimus, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Deep Learning, inteligencia artificial.
También los sport wearables, todos esta circuitería que está, digamos, en sustratos flexibles, impregnado, bueno, implementados en la ropa para ir monitoreando señales biológicas en tiempo real y así, digamos, tener un mayor control de estas por parte de las personas. Y finalmente, los drones, ¿cierto? Que pues hoy en día, digamos, tienen una relevancia muy importante. Bien, ¿todo esto para qué? Pues todas estas aplicaciones tienen una base, ¿cierto? Tienen una circuitería que usualmente tiene como base lo que son las PCBs o los sustratos flexibles, ¿sí? Entonces, antes de, digamos, continuar con la presentación, creo que es importante mencionar que en una placa como la que tenemos aquí, que es de Raspberry Pi, podemos encontrar electrónica discreta, que son estos digamos, estos circuitos integrados, estas resistencias, estas capacitancias que usualmente pues trabajábamos en nuestro pregrado, ¿cierto? Que las utilizábamos, pero a su vez dentro de cada uno de los circuitos integrados que encontramos los mismos dispositivos, pero claramente a una escala mucho menor. Transistores integrados, amplificadores integrados, resistencias, capacitancias integradas, etcétera. De ahí partir que hay dos tipos de circuitos integrados, principalmente unos de propósito general, como el que tenemos en la izquierda, que es este de aquí, que es un 7400, que tiene 4 compuertas NANDs, ¿sí? Y también tenemos lo que se conocen como ASICs, que son justamente los Application Specific Integrated Circuits. Son estos circuitos en donde el diseñador tiene un control completo de lo que es el transistor y, en cierto modo, pues se logra extraerle la mayor eficiencia al transistor para poder generar aplicaciones de punta, ¿sí? Entonces, si yo quiero comenzar a, digamos, a impactar el mundo de manera importante, pues creo que el camino adecuado son los ASICs, es decir, desarrollar este tipo de circuitería, ¿cierto? Extrayéndole la mayor eficiencia, ¿cierto? A los dispositivos integrados. Bien, esto me lleva a una frase, digamos que es muy importante, pronunciada por Steve Jobs y que a su vez citó en una de las presentaciones de Apple a Alan Kay, que dice lo siguiente: People who are really serious about software should make their own hardware, ¿sí? Entonces, si yo verdaderamente quiero tener el mayor control a nivel de software, debo al mismo tiempo, pues, manejar de manera completa, ¿cierto? Conocer completamente lo que es el hardware, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues me gustaría, digamos, ya dar pie a una segunda parte, que es hablar un poco de cómo es que está organizada la industria de los circuitos integrados. Principalmente hay dos fases muy importantes, la fase de producción y la fase de desarrollo. La fase de desarrollo tiene que ver, digamos, con todo digamos, el diseño de circuitos integrados, simulaciones. Principalmente nos damos cuenta que Estados Unidos cuenta con digamos, la mayor porción del desarrollo de circuitos integrados, mientras que Asia cuenta con la mayor parte de lo que es la producción, ¿sí? Principalmente en Taiwán, donde se encuentra la empresa TSMC, ¿sí? Que traduce Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Bien, nos damos cuenta que Europa pues, cuenta con una porción menor, ¿sí? Pero pues a su vez está tanto en la parte de desarrollo como de producción a nivel mundial. Estos porcentajes han cambiado un poco después de la pandemia, pero digamos, a grosso modo, eso es lo que tenemos a nivel mundial. Bien, ¿cuáles son las casas de diseño, las casas que se dedican a diseñar los circuitos integrados? Pues empresas como Intel, Infineon, Broadcom, Apple, ST Microelectronics, National Semiconductor, NXP, IMEC o Samsung son algunas de estas casas. Y las casas que se dedican a la fabricación, por ejemplo, Intel, el mismo IMEC, Samsung y, como mencioné anteriormente, TSMC. ¿Sí? Entonces, mercado de desarrollo lo tiene, como dije anteriormente, Estados Unidos. Mercado de producción lo tiene Asia, y Europa, digamos, en estos momentos, pues cuenta con una empresa muy importante que se encuentra en los Países Bajos, que es ASML, y esta empresa se dedica justamente a la fabricación de las máquinas que realizan el proceso de litografía para diseñar pues para implementar los circuitos integrados. Bien, entonces eso es a grosso modo cómo está organizada la industria de diseño de circuitos integrados a nivel mundial.
Ahora hablemos un poco de lo que es el flujo de diseño base, ya sea el flujo analógico o el flujo digital. Digamos, a grosso modo, los pasos son los mismos, ¿sí? Eh, Obviamente, pues hay unos cambios importantes en la parte del diseño comportamental. Sí, en la parte digital se trabaja con Verilog, en la parte analógica con Verilog A, pero bueno, digamos, lo que quiero mencionar aquí es que los pasos son muy similares en ambos flujos. Entonces, primero comenzamos con las especificaciones, ¿sí? Estas especificaciones, bueno, perdón, antes de, digamos, de describir cada uno de estos pasos, pues voy a mencionar que la parte de diseño, la parte de desarrollo que mencioné anteriormente, se encuentra en azul. Digamos, esos son los pasos asociados a la parte de desarrollo y de diseño de circuitos integrados, mientras que la parte que está en rojo es la parte de fabricación y de testing de los circuitos integrados. Bien, entonces comencemos mencionando qué es lo que se hace, digamos, de manera general en cada uno de estos pasos. El primer paso es lo que se conoce como las especificaciones del sistema. Aquí encontramos los requisitos que un cliente nos da, ¿cierto? Para justamente satisfacer la demanda de un tipo de aplicación. Entonces el cliente nos entrega esas especificaciones y a partir de ahí comienza todo el proceso de propuesta, de solución, justamente de una idea e implementación de un circuito integrado. Bien, el segundo paso pues, sería la definición de la arquitectura, cómo, qué tipo de arquitectura voy a utilizar, cómo voy a polarizar la arquitectura. A partir de ahí se define una, digamos, una arquitectura, una primera arquitectura que basado digamos, en sus características, pues se puede decir que es la arquitectura en principio predilecta para satisfacer las especificaciones entregadas por el cliente. Una vez seleccionamos la arquitectura, pasamos a una fase de diseño comportamental, ¿sí? Entonces yo puedo diseñar de manera comportamental a través del código el comportamiento de un amplificador, por ejemplo, para tener una respuesta, entre comillas, rápida de cómo es que va a funcionar el circuito y tener una mejor idea del funcionamiento de este. Una vez compruebo que el funcionamiento es adecuado, ya paso a lo que se conoce como el diseño estructural, el diseño del circuito, que es justamente en donde se tienen la arquitectura que previamente fue definida, ¿sí? Pero ya con un dimensionamiento de los transistores. Una vez logro realizar las simulaciones correspondientes, verificar que se están cumpliendo las especificaciones, paso a lo que es el diseño físico, que es justamente pasar de un modelo, de un diseño abstracto a través de símbolos, ¿cierto? Interconexiones entre esos símbolos, haya una representación física de este circuito integrado a través de interconexiones entre diferentes materiales y metales. Después de eso, puedo extraer, digamos, los elementos parásitos de este diseño físico, ya que como sabemos, pues, eh, digamos, todo metal o todo material tiene una resistencia asociada, ¿sí? Que claramente, pues, digamos que podría impactar negativamente nuestro diseño. Entonces, todas esas consideraciones son necesarias. A su vez, si yo tengo dos materiales en paralelo, ¿cierto? O separados por un óxido, por ejemplo, pues ahí voy a tener una capacitancia y esas capacitancias van a comenzar a afectar. Cuando yo comienzo a sumar todas las capacitancias del circuito, pueden afectar la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, en esta parte lo que yo debo es extraer los elementos parásitos y nuevamente simular mi sistema considerando los elementos parásitos para identificar si sí o no las especificaciones se siguen cumpliendo. Una vez, digamos, verifico que digamos, todo está funcionando de manera adecuada, ya paso al layout, digamos, al archivo final, ¿cierto? A este dispositivo final, que es el que voy a mandar a fabricación y se conoce como la fase de sign-off. Bien, una vez tengo este archivo, lo envío ya a la parte de fabricación, ¿sí? Entonces, recordemos que todo circuito integrado, pues, o digamos, por lo menos la parte CMOS, ¿cierto? Tiene como base lo que es un wafer u oblea, ¿cierto?
y, digamos, para poder producir en masa el diseño que yo voy a mandar a fabricar, porque un único diseño para un wafer, digamos, sería muy costoso, lo que hago es reproducir ese diseño como observamos aquí. Entonces, cada uno de esos cuadritos corresponde al diseño al diseño que se mandó a fabricar, y eso se conoce, digamos, en la parte de fabricación y de diseño como die. Entonces, cada uno de esos cuadritos, después yo voy a realizar el corte, cada uno de esos cuadritos para tener mi circuito integrado ya, digamos, de manera independiente, se conoce como die. eh, y una vez se tiene el die, lo que se hace es, digamos, conectarlo a lo que se conoce como el empaquetado, ¿cierto? Recordando que pues estos son los circuitos integrados que usualmente nosotros, a los cuales usualmente nosotros tenemos acceso, ¿cierto? Entonces, si queremos probarlos, pues los conectamos ya sea en una PCB o en una protoboard, ¿sí? Pero lo que verdaderamente es la electrónica de aquí es lo que tenemos aquí en morado, que es justamente el die asociado al circuito integrado. Entonces, el empaquetado, ¿cuál es el principal objetivo de este? Es proteger el circuito integrado de lo que es humedad o también polvo, ¿sí? Como sabemos, pues todos estos circuitos integrados tienen unos pines que se observan aquí en gris, y eso es justamente lo que me va a permitir realizar la conexión a la PCB o a la protoboard, ¿sí? El mecanismo que permite la interconexión entre el die, ¿cierto? Y los pines son unos hilos de oro que tenemos aquí, y es lo que se conoce como bonding wires o wire bonds, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la parte de fabricación de empaquetado. Y una vez, digamos, ya tengo eh, el empaquetado con todas las conexiones de los wire bonds, lo llevo a una placa de desarrollo para corroborar, digamos, y verificar que toda la idea y todo el desarrollo, el diseño de todo un circuito integrado, pues fue ejecutado de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, nuevamente recordando que esta parte en azul es lo que está asociado a diseño de circuitos integrados. Aquí tenemos el GDS, el archivo final, ¿cierto? Aquí tenemos cómo digamos, las aplicaciones que encontramos dentro de este circuito integrado, como el core, algunas memorias, la parte de USB, la parte de Always On, entre otros, ¿sí? Y a partir de ahí, pues ya puedo eh, probar, ¿cierto?, el circuito. Bien, perfecto. Entonces, una vez comprendemos el flujo base de lo que es un circuito integrado, pues la pregunta ahora es qué se necesita para diseñar y simular un circuito integrado, ¿no? Entonces, aparte de la idea, ¿cierto?, de esas especificaciones que me pasa el cliente para desarrollar una propuesta, pues necesito unas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que usualmente se encuentran en la industria? Mentor Graphics, Synopsys y Cadence son las principales, y aparte de eso, pues necesito lo que se conoce como el kit el Process Design Kit o PDK. ¿Qué contiene este PDK? Este PDK, pues claramente contiene los dispositivos electrónicos que yo voy a necesitar para poder realizar mi diseño, como son los transistores, las capacitancias, las resistencias, y claramente pues voy a tener los modelos, ¿cierto? Voy a tener todas estas ecuaciones que modelan el comportamiento de los circuitos integrados. Entonces, eso es una primera parte de lo que se compone el PDK. Una segunda parte, como sabemos muy bien, los semiconductores dependen fuertemente de la temperatura. Entonces, voy a necesitar modelos que permitan corroborar el funcionamiento de mi circuito integrado en un rango de temperatura muy alto. Por ejemplo, supongamos que estoy en el Sahara, me fui de safari, ¿cierto? Y me perdí. ¿Sí? Entonces, el único dispositivo que tengo para pedir ayuda es mi celular. Sabemos que en el Sahara pues hay un delta de temperatura que oscila entre 70 y 80 grados, ¿sí? Entonces, yo como diseñador debo garantizarle al cliente que, o al usuario más bien en este caso, que su circuito, independientemente de si está a menos 20 grados o a 40 grados, pues va a funcionar y digamos voy a poder
en este caso, pues ser rescatado. ¿Sí? Entonces, se tienen en cuenta variaciones relacionadas con la temperatura y también hay unas variaciones relacionadas con la geometría de los dispositivos. Entonces, digamos, en un circuito integrado que yo simulo, usualmente las geometrías, la disposición de las capas de los metales, de los materiales, pues son figuras geométricamente pues, con ángulos rectos, ¿sí? Tengo rectángulos, tengo cuadrados, vemos que son geometrías muy ideales, pero cuando yo mando a fabricar el circuito integrado, comienzo a tener rugosidades, ¿cierto? En esas estructuras. ¿Por qué? Pues porque la máquina que va a fabricar este circuito integrado tiene una resolución mínima. Al tener una resolución mínima, pues digamos que hay un punto, ¿cierto?, en el cual ya no, digamos, ya no puede mantener esas estructuras ideales y por lo tanto, pues voy a comenzar a tener esas diferencias en cuanto al layout ideal y en cuanto al dispositivo que me entregan ya después de la fabricación. Esas variaciones se conocen como corners, ¿sí? Y pues hay que también considerarlas necesariamente. Aquí tengo dos slides que justamente ejemplifican los efectos de la variabilidad en el proceso geométrico de las estructuras. Esta es una presentación de una profesora que se llama Cristina Meinhardt y que en estos momentos es profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina. Entonces, ese layout ideal que yo diseño, ¿cierto? En el simulador, pues lo tengo aquí, ¿cierto? Nos damos cuenta que tenemos unas estructuras con unos ángulos rectos y con unos rectángulos bien definidos, pero en el momento de yo mandar a fabricar, esos ángulos rectos se pierden y ya comenzamos a tener, digamos, unas formas más curvas que van a tener un impacto en el desempeño de los circuitos integrados. Entonces, si nos damos cuenta, en esta curva de aquí tenemos lo que es la corriente drenador con respecto a la tensión de puerta. ¿Qué pasa? Pues están mostrando justamente que esas variaciones en cuanto a proceso pueden tener una diferencia de hasta 20 veces una corriente esperada en un punto, ¿sí? Entre lo que es el layout ideal y lo que es la litografía, ¿sí? Entonces, todas estas variaciones también hay que considerarlas para la realización de los circuitos integrados. Bien. Ok, voy a hablar ahora un poco de lo que ha pasado en los últimos años, pues que nos ha afectado pues, que ha afectado básicamente a toda la humanidad, ¿sí? Principalmente con pues, el COVID-19 y el impacto que tuvo en la cadena de los circuitos integrados. Entonces sabemos que en algún momento del inicio de la pandemia, pues a todos nos tocó resguardarnos. Entonces el señor que extrae el silicio, ¿cierto? Para, digamos, después, perdón, la arena para después convertirlo en silicio, en algún momento le tocó resguardarse. La persona que convierte la arena en silicio a través del proceso de Czochralski también le tocó resguardarse. Y esos tiempos, digamos, de aislamiento impactaron fuertemente en lo que es la cadena de circuitos integrados. Y a partir de ahí, pues se habla de lo que es la crisis del silicio. ¿Por qué? Pues porque esas demoras en la cadena generaron, pues como se muestra, que los dispositivos electrónicos se agotaron a nivel mundial. ¿Qué impactos comerciales tuvo esto? Entonces, por ejemplo, Apple retrasó la salida de su iPhone 12 más de un mes debido a la falta de componentes. Entonces uno diría, bueno, un mes no es mucho, pero esta fue la primera vez en la historia que Apple tuvo un retraso debido a los iPhone. ¿Qué más? Sony está teniendo problemas de stock y abastecimiento de su PlayStation 5 por la falta de semiconductores. Nintendo y Microsoft también aducen problemas para aumentar el stock de Switch y Xbox. Y fabricantes como Ford y General Motors han tenido que reducir en un 20% la producción de vehículos en varias de sus plantas por no haber las piezas necesarias. ¿Por qué? Pues sabemos que hay una tendencia a lo que son los carros eléctricos y de qué están compuestos los carros eléctricos de circuitos integrados. ¿Sí? No solamente los circuitos integrados dentro de los carros, digamos, fueron agotados, sino que también la máquina que necesita, o la máquina más bien que se usa para moldear las llantas, pues también necesita circuitos integrados y, digamos, se podría decir que todo el proceso de fabricación de un carro eléctrico se vio afectado de manera considerable. Eso en cuanto a la pandemia que tuvimos. También, digamos, hay un contexto histórico muy fuerte entre China y Taiwán. Sí, sabemos que China reclama a Taiwán desde hace bastantes años y esto, digamos que ha
levantado las alarmas, sobre todo en Occidente, en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues como les mencioné anteriormente, Taiwán posee la empresa de fabricación más importante a nivel mundial, TSMC, y el mismo Estados Unidos, pues Estados Unidos manda a fabricar a Taiwán sus chips, bueno, algunas de las empresas, ¿cierto? Y claramente, pues si China decide invadir Taiwán, esto va a repercutir negativamente en la producción de circuitos integrados, sobre todo en Occidente. Bien, entonces, después digamos, de observar que hay un agotamiento en la cadena de silicio, de observar que hay un contexto histórico entre China y Taiwán muy importante, pues hablamos de algo mucho más interesante que, bueno, mucho más importante, que es la guerra actualmente entre Rusia y Ucrania. Resulta que Ucrania produce la mitad, digamos, es el productor mayor a nivel mundial, ya que posee la mitad, entrega la mitad del gas neón para las compañías que se dedican a la fabricación de estas máquinas de litografía. Entonces, ahí ya hay un problema en el abastecimiento de neón a nivel mundial. Y aparte de eso, Ucrania posee una de los, digamos, es uno de los mayores proveedores, ¿cierto? O que tienen mayores reservas a nivel mundial de litio. Y como sabemos, pues el litio actualmente es un material muy importante porque las baterías de los carros eléctricos están compuestas de litio, ¿cierto? Entonces, vean que este conflicto a nivel mundial trae también consecuencias muy importantes para lo que es la cadena de semiconductores. Bueno, afortunadamente, pues no todos son consecuencias negativas. Sobre la crisis de silicio, digamos que Estados Unidos se dio cuenta que, pues, digamos que no puede depender de tanto de entidades externas y en los últimos meses el presidente Biden firmó una ley que le da 52 billones de dólares para darle un boosting a lo que es la industria de los semiconductores a nivel doméstico, a nivel local, es decir, en Estados Unidos. La Universidad de Purdue, que hace parte de la Ivy League, ¿cierto? Ya lanzó su primer programa de pregrado específico en semiconductores. La Universidad de Pekín últimamente mencionó que ya diseñó y ya está implementando una escuela exclusivamente para la fabricación de circuitos integrados. Micron, en otra de las empresas de diseño de circuitos integrados, mencionó que está llegando a Nueva York. Creo que su plan es tener esta planta en 2030, una primera fase, con la posibilidad de extenderse a una segunda fase, si no estoy mal. ¿Sí? Y para Europa, pues digamos que también hay planes bastante importantes en cuanto a la inversión de dinero en el sector de semiconductores, y la idea es que en 2030 pues por lo menos tengan el 20% de la producción mundial de semiconductores. Entonces, si nos damos cuenta a nivel mundial, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa o ya sea en Asia, pues todos están, digamos, muy preocupados y desarrollando herramientas para ser los próximos líderes de lo que es el sector de semiconductores. Entonces, hay un interés muy grande a nivel mundial en, digamos, el desarrollo de circuitos integrados. Bien, ahora hablemos de Skywater, que es lo que nos trae a todos a esta presentación, pero antes quiero hablar un poco de qué era lo que había, de cómo se movía el diseño de circuitos integrados, digamos, cuál eran la contextualización de lo que era el mercado de circuitos integrados antes de 2020. Entonces, como mencioné anteriormente, bueno, hay tres marcas principales para las herramientas de EDAs, como son Mentor Graphics, Synopsys y Cadence. Lo que quiero resaltar en este slide es que, pues, si yo quiero comenzar a trabajar con estas herramientas, es necesario pagar unas licencias. Y no solo unas licencias, digamos, una única licencia, sino que a partir de la cantidad de herramientas que yo quiera desarrollar, pues necesito pagar unas licencias adicionales. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que para poder acceder a las herramientas, pues hay que desembolsar en algunos casos unos importantes valores de dinero, ¿sí? Que, pues, digamos, desde el punto de vista de un país en desarrollo, pues a veces se complica el acceso a estas herramientas. Bien.
También quiero mencionar un poco los costos de fabricación de los nodos tecnológicos, pero para eso, pues primero me gustaría mencionar una ley que yo creo que todo ingeniero o todo diseñador de circuitos integrados conoce, que es la ley de Moore. Sí, esta fue una ley que fue definida en 1965 por Gordon Moore y dice básicamente que si yo tengo, digamos, 20 transistores en un área de 1 milímetro por 1 milímetro, 24 meses después voy a tener el doble de transistores en esa misma área. Entonces, claramente eso va a impactar en el desarrollo de aplicaciones. Al escalar los dispositivos, porque se dobla la cantidad de transistores en una misma área, pues voy a poder llegar a frecuencias de operación mucho mayores y pues eso ha sido muy beneficioso para la industria de semiconductores. Entonces, como nos damos cuenta en este gráfico, a medida que van pasando los años, pues los nodos tecnológicos, las tecnologías van disminuyendo. ¿Sí? Entonces, una vez que logré, pues, definir lo que es la ley de Moore, me gustaría hablar de una segunda ley que fue definida por Arthur Rock, que justamente menciona que el costo de fabricación de unos circuitos integrados se dobla cada 4 años. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el acceso y el trabajar con nodos tecnológicos más recientes va a ser más costoso para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es la razón de esto? Pues a medida que yo voy escalando los dispositivos, van a comenzar a aparecer efectos subatómicos, efectos cuánticos mucho más importantes. Entonces yo debo tener en estas herramientas, debo tener unos paquetes, ¿cierto? O unas subherramientas que me van a lograr permitir identificar, ¿cierto? Estos efectos subatómicos y eso va a hacer que el costo de las herramientas sea mucho mayor. Entonces aquí tenemos las herramientas que usualmente se utilizaban en un nodo tecnológico en 2002, que era de 130 nanómetros y ya en 2019 pues la cantidad de herramientas es mucho mayor. Bien, entonces trabajar con nodos tecnológicos actuales va a hacer que los costos de diseño, los costos de verificación sean mucho mayores. Entonces, palabras más, palabras menos, seguimos con este efecto bola de nieve de pagar, pagar y pagar cada vez más, ¿cierto? Bien, adicionalmente, hay otro punto muy importante y es que la industria de semiconductores es muy cerrada, muy hermética. ¿Por qué? Pues porque para poder acceder a estos modelos yo necesito pagar los NDAs o los Non-Disclosure Agreements, que son estas cláusulas de no divulgación, porque pues estoy accediendo a tecnologías de las empresas y claramente las empresas necesitan pues cuidar la información que ellos manejan. Entonces, el acceso y la divulgación de la información de los circuitos integrados, ¿cierto? Del diseño de circuitos integrados, pues, ha sido muy hermética. Bien, por último, me gustaría mencionar lo que es la escasez de los diseñadores de circuitos integrados. ¿Sí? Desde 1980, si ustedes van a este paper de Robinson, digamos desde 1980, ya se había identificado una escasez de diseñadores de circuitos integrados en el mundo, ¿sí? Y pues actualmente también digamos, ha escalado a mayores valores ese shortage, esa escasez de diseñadores de circuitos integrados. ¿Y eso se debe a qué? Pues una de las leyes que explica eso es justamente la ley de ingenieros de Gordon Moore, ¿sí? Que dice que, entonces nos damos cuenta que aquí está la cantidad de transistores, ¿sí? Que yo puedo ir integrando en un chip a medida que va pasando el tiempo. Nos damos cuenta que tiene una tendencia, ¿cierto? Una pendiente bastante importante, pero al mismo tiempo, pues tenemos lo que es la productividad, es decir, la capacidad de los ingenieros para justamente lograr esta integración. Nos damos cuenta que esto aquí, esta capacidad se llama productividad y claramente la productividad tiene una pendiente menor que lo que es la capacidad, ¿cierto? O la capacidad de integración de los transistores. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a generar un gap, ¿cierto? Entre lo que es la producción y la capacidad de circuitos integrados. Y eso se ve actualmente en el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un artículo de Le Monde, ¿cierto? En donde pues, el título menciona que una parte de los candidatos que estamos buscando no existe. Las empresas están haciendo, digamos, les cuesta muchísimo reclutar personas porque no se están encontrando personas dedicadas, o, digamos, personas
que estén listas para el puesto que se está deseando contratar, ¿sí? Entonces, el resumen es el siguiente: si yo quiero acceder a las herramientas, debo, digamos, desembolsar un dinero importante. Si quiero cada vez más desarrollar tecnología de punta con nodos tecnológicos, pues debo también pagar un poco más, ¿cierto? Encontramos el hermetismo de toda esta industria de semiconductores, y aparte de eso, la escasez de diseñadores de circuitos integrados a nivel mundial pues va aumentando cada vez más. Entonces yo creo que con todo esto, pues la industria misma se ha dado cuenta, es que estamos llegando a un punto de, digamos, de, no sé si de no retorno, pero, digamos, hay que actuar y hay que vincular de mejor manera lo que es la academia con lo que es la industria. Y digamos, pues una de las posibles alternativas que uno encuentra, ¿cierto? Cuando pues hay herramientas, digamos, privadas, pues es lo que se conoce como las herramientas open source. Entonces, conocemos herramientas de lenguaje como lo es PHP, Python, el mismo Ubuntu, Moodle, entre otros. Y antes de que apareciera Skywater, para yo poder cerrar el ciclo de diseño de un ASIC, tenía tres pilares fundamentales: lo que es el diseño RTL, las herramientas EDA y lo que es el PDK mismo, ¿cierto? El PDK donde se encuentran los modelos que anteriormente había mencionado. Entonces, existían herramientas eh, de EDA, ¿sí? Completamente open source. Existían herramientas RTL para el diseño, completamente open source, pero digamos ese pilar asociado a lo que era la información del PDK no estaba disponible. Y es ahí donde aparece una alianza entre lo que es Skywater y Fabless y Google. ¿Y qué deciden? En 2020 Google decide liberar un PDK de 130 nanómetros para que todo el mundo tenga acceso sin la firma de un NDA, y simplemente descargando, digamos, todo este PDK y todas las herramientas a partir de un Git, de un repositorio, clonarlo, y pues ya lo voy a tener todo en mi, digamos, todas las herramientas y todo el PDK necesario para trabajarlo desde mi computador. Bien, ¿qué características tiene el PDK de Skywater Sky 130? Digamos, soporta nodos internos de 1.8 hasta 5 voltios. Tiene 5 niveles de metales, que son estos de aquí que vemos en azul. Tiene un nivel de local interconnection, que es este de aquí. Y bueno, ustedes pueden, digamos, pueden buscar digamos, la información relacionada a PDK, pues muchos más detalles de las otras opciones. Entonces, con esto que quiero mencionar, pues a partir de 2020 se puede cerrar ese ciclo para el diseño de ASICs con herramientas completamente open source. Bien, ¿qué ha pasado a partir de 2020? Han habido 7 MPWs, que es un MPW, un Multi-Project Wafer. Es decir, yo tengo un área disponible en donde digamos, voy a subdividirlo en slots, ¿cierto? Para que diferentes personas puedan mandar a fabricar sus diseños. Entonces, observamos que el número de diseños, a medida que digamos que van apareciendo nuevos MPWs, va aumentando cada vez más. El primer MPW fue enviado en noviembre de 2020, y para el 14 de noviembre de este año ya se le hizo publicidad y ya se sabe que el deadline para el MPW número 8 va a ser el 14 de noviembre. Bien, ¿cuáles son las alternativas para mandar a fabricar con Skywater, con Google y Fabless? Hay una primera alternativa, que es esta de aquí. Es una alternativa comercial en donde pues, se paga un valor de $10,000, y estos son los encapsulados a los cuales puedo tener acceso. Adicionalmente, existe la posibilidad de, entre varios proyectos, dividir el costo, ¿sí? Para que pues, no se logre pagar esa cuantía que a veces puede ser un poco elevado para pues, algunas universidades o personas. La segunda alternativa es esta de acá, que es una alternativa que no tiene costo. Y Fabless, Google y Skywater se encargan de los costos asociados a fabricación, a empaquetado y también a envío.
Sin embargo, digamos, el problema que se observa ahí es que únicamente hay 40 slots disponibles por MPW. Entonces, digamos, hay que ser muy riguroso a la hora de mandar a fabricar el diseño de circuitos integrados para evitar que este sea filtrado, digamos, en todas las revisiones de DRC, de LBS, eh, que se hacen para verificar si sí o no se puede mandar a fabricar el circuito. Bien, hay un área disponible de 10 milímetros cuadrados, creo que es aproximadamente 2.5 milímetros por 3.3 milímetros. Y algo muy importante que ha tenido un impacto bastante um, interesante es que en el primer MPW el 60% de los proyectos que se mandaron a fabricar fueron proyectos mandados por personas que enviaban por primera vez su diseño. Entonces creo que está teniendo un impacto muy importante en cuanto a la democratización de los circuitos integrados. Bien, existe una comunidad relacionada a Skywater. Los primeros son, digamos que están trabajando bastante fuertes, es VLSI System Design o BSD. Esto es un grupo de indios que están trabajando fuertemente, principalmente con todo el flujo digital y el flujo de de señal mixta. La segunda comunidad es la que se conoce como Zero to ASIC. Esta comunidad es del Reino Unido, si no estoy mal, y el fuerte de ellos también es el flujo digital. La comunidad de Google y Skywater, claramente uno puede acceder a la red social Slack para ir, digamos, preguntando dudas que le generan a uno o información que uno tiene relacionada con Skywater. Y también hay un grupo en Córdoba, Argentina, la Fundación Fulgor principalmente, que están trabajando bastante lo que es el flujo analógico. Bien, ¿cuáles son las herramientas de código abierto que se tienen actualmente? Xscheme, EdgeSpice, NetGen, Klayout, Magic, OpenLay, entre otros. ¿Sí? Y para el flujo analógico, las herramientas de Xscheme y EdgeSpice permiten el diseño a nivel comportamental y estructural. Una vez yo tengo comprobado el funcionamiento de ese nivel estructural, pues paso a lo que es la parte de diseño con Magic y Klayout. En Magic puedo realizar la extracción de las parásitas que había mencionado anteriormente, estas resistencias parásitas, capacitantes parásitas, y NetGen permite hacer la comprobación de los netlists entre el layout y el esquemático. Bien, en cuanto al flujo digital, este es el flujo que se conoce como OpenLane. Hay diferentes pasos. Aquí está la parte de síntesis, la parte del floor plan, del posicionamiento, del clock tree síntesis, del routing, entre otros. ¿Sí? Cada uno de estos pasos pues tiene unas herramientas correspondientes. ¿Sí? Aquí observamos el ejemplo. Digamos, esto fue un ejemplo que yo realicé con unos estudiantes de la UIS, cuando estaba allá. Tenemos el layout asociado a la parte de floor planning. Entonces aquí se colocan los tabs a lo largo de toda el área disponible donde va a estar la macro celda. Los tabs que son simplemente una celda para interconectar el cuerpo, ya sea del NMOS o del PMOS a BDD o a GND respectivamente, ¿sí? O a tierra respectivamente. La parte de posicionamiento, en donde ya se encuentran las standard cells, las diferentes celdas, y aquí tenemos un layout asociado a la parte de ruteo global, en donde se hacen las interconexiones en cuanto a tierra y BDD. Bien. Todo esto con la idea de que, pues de mencionar que hay unas herramientas disponibles y ya de comentar que vamos a realizar un curso de manera presencial en Uniantes en 2023-1, que tiene como objetivos principales identificar los flujos de diseño analógico y digital para la implementación de componentes de librería en el contexto de la fabricación de un circuito integrado, diseñar e implementar componentes de librería analógicos y digitales usando metodologías de la industria de los semiconductores. ¿Qué temas vamos a tratar en este curso? Instalación y uso de las herramientas, de las herramientas. Todo esto se va a usar en el entorno en el sistema operativo de Linux.
hablar de transistores, de MOSFETs, curvas de caracterización, transistores de canal corto, de canal largo, espejos de corriente, amplificadores operacionales, la metodología GM por ID, que es una metodología que se usa bastante en la industria, que está principalmente aplicada a lo que son los amplificadores operacionales, mencionar y diseñar celdas estándar y explicar y desarrollar lo que es el flujo digital. Todo esto con soportado, digamos, con la implementación física. La idea es, a partir de técnicas de layout, implementar, digamos, algunos de las aplicaciones que mencioné anteriormente. Bien, algo importante mencionar es que pues, con todo este boom de los semiconductores, con la aparición de las herramientas open source, y también hay un punto muy importante y es que hace un par de meses, 140 am, ingenieros colombianos que trabajan para Intel en Estados Unidos se reunieron y decidieron pues, proponer ideas para ayudar y mejorar y fomentar la microelectrónica en Colombia. Entonces ya se está creando una red de microelectrónica en Colombia que está bueno, en donde se encuentran los Andes, la Universidad Francisco, la Universidad Distrital, la Nacional, la Javeriana de Cali, la UAN, la UIS y otras universidades. Entonces creo que estamos teniendo un apoyo muy importante de varios colombianos, no solamente de Intel, ¿cierto? Hay de otras empresas de la industria semiconductora, pero digamos que todo este movimiento pues lo están impulsando estos colombianos de Intel. Bien. Entonces, bueno, uno diría, listo, las herramientas open source, digamos, la financiación, cómo está impactando, cómo está siendo recibida por la comunidad a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, el Departamento de Estados Unidos ya está financiando aplicaciones de radio hardening con Skywater, con Google. La empresa de Global Foundries ya también mencionó que quiere comenzar a ser parte de todo este movimiento de herramientas open source y de hecho el 30 de noviembre es el deadline para el primer MPW con el kit de fabricación, el PDK de Global Foundries 180. Algo muy importante, Intel también está abriendo sus fábricas de chips para la academia, para justamente aumentar la cantidad de puentes entre academia e industria, ¿cierto? Y una noticia que me parece a mí espectacular es que un niño de 13 años, creo que es de Estados Unidos, si no estoy mal, ya creó su propio core de RISC-V. Sí, entonces él, tengo entendido que hizo el curso, uno de los cursos de esta comunidad de indios que está trabajando con Skywater y logró implementar un core RISC-V. Entonces, creo que aquí se ve el impacto de las herramientas open source y es que la idea es comenzar a desmitificar, a romper paradigmas desde edades muy tempranas para fomentar la microelectrónica digamos, desde edades mucho más tempranas. Bien, aquí se encuentra un link que está definido por Dave Fabless, en donde se encuentran todos los proyectos que se han mandado a fabricar de los diferentes MPWs, entonces uno puede ver diferentes ideas de lo que se ha desarrollado. Todo esto es en código abierto, todo esto está disponible. Digamos que esa es una de las filosofías de justamente trabajar con el kit de Skywater, y es que la idea es que todo quede abierto, ¿sí? En toda la parte de diseño. Se supone que para finales de este año, el mismo Skywater va a liberar un kit, un PDK de 90 nanómetros, Fully Depleted Silicon on Insulator. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las pérdidas por sustrato van a ser mucho menores y eso va a hacer que se trabajen con aplicaciones de low power. Pues, digamos, se va a permitir la reducción de consumo de potencia mucho más. Entonces vean que hay informaciones muy interesantes a nivel mundial y está siendo bastante recibida, digamos, toda esta filosofía de herramientas de código abierto. Bien, aquí ya estoy terminando la presentación. Me gustaría mencionar de este blog, eh, digamos, dos ideas muy importantes. La primera idea es mencionar que las herramientas open source son unas herramientas que no están para competir con la industria. Sabemos que la industria pues trabaja con
con nodos tecnológicos de 5, 3 y ya se acercan los de 2 nanómetros, mientras que hasta ahora nosotros estamos trabajando con los de 130 nanómetros, ¿sí? Pero considero que las herramientas open source son una buena idea para complementar posibles ideas que los mismos desarrolladores de la industria pueden tener, ¿sí? Eso por un lado. Y lo otro, es que siempre le dicen a uno cuando uno trabaja con nodos tecnológicos un poco más viejos, es que digamos, las ideas que uno quiere desarrollar no necesariamente necesitan de nodos tecnológicos actuales, ¿sí? Eso es lo que quiero mencionar con este blog. Bien, quiero mostrarles un demo del flujo digital. Entonces, déjenme un momento y comparto lo que es el, eh, el video. Dura 5 minutos. ¿Pueden confirmar si se ve? ¿Sí se ve? Dura 5 minutos el flujo digital. Aquí que estoy cogiendo un archivo de Verilog de una conjetura de Collatz, se llama. Sí, es una función matemática. Y lo que hago es crear el layout de este archivo Verilog con el flujo digital. Entonces, lo que estoy mostrando al inicio es que voy a, voy a mostrar que justamente en la carpeta donde está este diseño de Collatz no hay resultados. Entonces ya, digamos, los resultados para que vean que pues, los resultados que vamos a mostrar más adelante aparecen justamente debido a este, eh, flujo. Sí, creo que no es muy bien. La idea es mostrar en la carpeta runs, que es donde aparecen los resultados del flujo digital, no hay nada. ¿Sí? Y de ahí, pues ya por unos comandos que ya voy a mostrar a continuación, voy a correr para entrar en el entorno de flujo digital que se conoce como OpenLane. Con este comando de aquí, esperemos un poco, que aparezca todo el entorno. Esto es un video, no es en tiempo real porque, bueno, digamos que eh, transmitir, entrar a una máquina virtual y todo esto puede, digamos, generar unos problemas en cuanto al desarrollo de lo que quiero correr, ¿sí? Entonces aquí estoy corriendo el flujo digital de esta conjetura de Collatz, ¿sí? Ese es el nombre del archivo. Y bueno, a partir de ahí van a ver varios pasos que mostré en las imágenes anteriores. Voy a adelantar un poco este video eh, para ya, digamos, darlo que es el layout, ¿sí? Entonces ahí ya se está generando el reporte final y ahí pues se menciona que el flujo está concluido. Salgo digamos, de todo ese entorno de OpenLane y voy nuevamente a la carpeta runs, ¿cierto? Como mencioné anteriormente. Y voy a encontrar unos resultados, ahora sí, del flujo digital, que es este archivo que dice run 2022, días 31, con la hora. Voy a entrar a la carpeta results y a partir de ahí entro a una carpeta que se llama final, donde estaría el, el layout final de esta serie de esta conjetura de Collatz. Entro al entorno de visualización del diseño físico, que es Magic, y finalmente abro eh, el archivo, ¿cierto? Ahí se encuentra el layout que se generó a partir de este Verilog y ahí, digamos, ya tengo la visualización de layout, ¿sí? Y con eso, pues, quería concluir, digamos, la parte de este demo. Ya para cerrar la presentación, a ver si me salgo. Déjenme y vuelvo y comparto la presentación que les estaba haciendo. Hasta acá. ¿Se ve la presentación? Sí. Bien, ¿qué hice después de esto? Llegamos, esto ya es para ver un poco mejor qué era lo que había al interior de ese layout. Lo que hice fue coger el archivo .gds, digamos, que se generó a partir del flujo digital de la conjetura de Collatz. Corrí un archivo Python para extraer la información de cada una de las capas
me generó unos archivos .stl que me permitieron llevarlo a una herramienta de 3D, ¿cierto? Que se llama Blender, no sé si la han utilizado, y a partir de ahí, pues ya, digamos, basado en la sección transversal de la tecnología, cuadrar las alturas de cada una de las capas para, digamos, tener una perspectiva mucho más interesante de lo que se había construido en ese layout. Bien, finalmente, pues quería darles las gracias al CEMOA, principalmente al profesor Freddy Segura, a la profesora Alba Ávila, al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, a las Community Managers del departamento por toda la publicidad y también a estos muchachos de aquí que hacen parte de la UIS, la Universidad Industrial de Santander, que durante todo un año los estuve dirigiendo en un semillero y que me ayudaron eh, digamos, a generar y a construir todo el material del flujo digital, tanto del flujo digital como del flujo analógico. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y pues digamos que ahora sí estoy abierto a preguntas. Este es mi contacto, digamos, caso deseen saber un poco más. La idea es comenzar a crear esta red de universidades, ¿cierto? Para comenzar a fomentar la microelectrónica en Colombia. Listo. Si tienen preguntas, estoy disponible para responderlas. ¿Está la mano? Sí. ¿La lees tú o Yo creo que tú que estás ahí más cerca. la leo yo? O espera que él hable. Ya puede hablar. Germán ya puede hablar. ¿Sí te escucho? Germán, creo que puedes hablar. O José María. Para mucho. ¿O José María? No tengo. Hola, buenas noches ya. Mi Aquí no pregunta tengo audio. es, ¿aló, sí se me escucha? En un momento que estoy aquí con problemas de audio. ¿Puedes volver a hablar, por favor? ¿Sí se me escucha bien? No. No sé si desactivas acá el audio. Ok. ¿No? Aló. Que no se sabe qué está pasando. A ver, pues, Listo. Entonces, Leonardo menciona o pregunta más bien que él y su compañero han tratado de realizar la extracción de capacitancias en Magic y no han tenido la documentación o no han podido acceder como a documentación ya que es muy escasa. Leonardo, si quieres, puedes contactar conmigo, ¿vale? Yo te puedo colaborar con esto que tengo bastante material con eso. ¿Parece? pregúntale a José que se puede escribir la pregunta. José, ¿será que puedes escribir la pregunta? El curso para el otro semestre es de pregrado o de posgrado. Es de posgrado. Digamos, aquí la idea es generar un curso, una electiva, ¿sí? Y usualmente la modalidad que tienen los Andes es generar electivas de posgrado para que tanto estudiantes de posgrado como de pregrado puedan acceder a ella. Vale. No sé si hay más preguntas. José, si puedes escribir la pregunta en el chat.
Aló, ¿sí se me escucha bien? Qué pena. José, lo puedo escuchar yo, si quiere transmito la pregunta aquí a Juan Sebastián. ¿Sí se me escucha? Sí, Ok, no, la pregunta mía era más que todo el chip ReFi que desarrollaron en la WIS, Sí, al sí. final, ¿le dieron alguna salida comercial o solo se quedó en una investigación académica, lo mandaron a fabricar, pero digamos que a nivel comercial sí se le dio alguna salida? Es decir, o sea, como que actualmente ahí se está fabricando ese chip o como. No, la verdad, eso quedó solo en... ¿Me ¿Me escuchas? Sí. Sí. Vale, eso quedó únicamente como demos para mostrar digamos, la funcionalidad. Entonces, me acuerdo que en 2019 en un Lascas en Armenia Quindío se llevaron varios demos con el procesador RISC-V, pero básicamente quedó en eso. Digamos, como tal, comercialmente todavía no se llegó a ese punto. Listo, muchas gracias. Esa era la pregunta. Bueno, Bueno, estoy estoy leyendo aquí leyendo una aquí una pregunta. pregunta. Andrés, ¿cómo estás? Bueno saber de ti. Contáctame a través de mi correo, ¿vale? Y podemos comenzar a conversar, a ver qué ideas desarrollamos, digamos, entre las universidades, ¿cierto? La idea es que, pues, digamos, mi objetivo con esto, y yo creo que también lo hemos hablado con Miguel Corbacho, con Carlos Torcunaga, es comenzar a impactar desde los primeros semestres y si es posible ya desde el colegio a las generaciones para comenzar a crear nuevamente una masa crítica que se necesita en el desarrollo de circuitos integrados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente comencemos a exportar ingenieros de circuitos integrados a Estados Unidos, por ejemplo, o bueno, a otras partes. ¿Sí? Entonces creo que lo importante aquí es comenzar a crear esa red y apoyarnos entre todos para pues, darles las oportunidades a los muchachos. Entonces, si quieres, contáctame y vamos conversando, ¿te parece? Lo que parece no material, sino que nosotros en la universidad me parece materiales que hemos usado. Dime. Para acceder a material, todo lo que incompatibles que hemos usado. Sí, claro. La idea. Aquí hay una pregunta relacionada con el material, ¿cierto? Yo, digamos, tengo un material que puede ayudar a a avanzar, ¿cierto? A reducir los tiempos de familiarización con las herramientas, de instalación y todo esto para comenzar a trabajar. ¿Sí? ¿Listo? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Que tengan. Miguel, ¿tienes un comentario? Miguel. Yo también espero eso, Miguel. También También espero eso. pues, la idea La idea es colaborar entre colaborar todos para ayudarnos y para abrir oportunidades en Colombia. Hola Sergio, ¿cómo estás? Aquí hay una pregunta de Sergio, que si el material que desarrolla con los estudiantes de la UIS es open source. Sí, Sergio, pues no están como tal en un repositorio, pero digamos, lo tenemos, digamos, disponible para todos. Entonces, si quiere Sergio, escríbame y bueno, que usted ya tiene mi correo y todo. Sergio es un estudiante mío de la UIS. Y bueno, que fue de la UIS, ¿no? Ya es ingeniero y todo. Y con gusto, pues podemos trabajar con eso. ¿Listo? Bueno, les agradezco a todos por la participación. Tienen mi correo aquí para contactarnos y bueno, esperemos que a partir de aquí salgan oportunidades muy interesantes entre las universidades.
Muchas gracias a todos. Hola, Germán, ¿cómo está? Bueno, aquí hay una, sí, ya digamos para cerrar, la idea es presencial únicamente. Digamos que con el profesor Fred estuvimos averiguando para tener la posibilidad de que estudiantes de otras universidades pudieran venir para el primer semestre, pero digamos, por términos logísticos y, digamos, digamos, la parte de los administrativos, gracias de la universidad, lo que nos dimos cuenta es que hay básicamente que inscribir la materia con un semestre de anticipación, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes alternativas. Por ejemplo, una es un curso de educación continua en junio del otro año. Va a ser un curso corto, ¿sí? De familiarización con las herramientas. También estamos explorando la posibilidad de repetir este curso en 2023-2. Pero pues si quiere, envíeme un correo y con mucho gusto vamos discutiendo todo. ¿Listo? A ver qué podemos hacer para comenzar a divulgar todo. ¿Podemos grabar el material para el otro semestre? Si es una posibilidad, sí. Sí, podemos organizarlo. Igualmente, Leonardo, pues si quiere escríbame para tener mayor información. ¿Listo? Bueno, yo creo que con esto podemos concluir todo. Les agradezco mucho a todos por el interés y pues por su participación. Muchas gracias y que estén muy bien.